Dos cazadores deciden alquilar un avión, una avioneta, para ir a cazar a la zona de los bosques. El piloto les lleva allí y a los 3 días acude a recogerlos. Cuando llega a los 3 días se encuentra a otros cazadores y dos osos enormes que habían cazado en esos días. Cuando ve eso el piloto les dice: señores, no nos podemos llevar a los dos osos, sería imposible que esta avioneta pudiera remontar el vuelo con tanto peso. Entonces uno de los cazadores se enfada muchísimo y dice: bueno, vamos a ver, el año pasado el piloto no nos puso ninguna pega y volamos en una avioneta exactamente igual que esta. Entonces el piloto empieza a dudar y finalmente cede. Bueno, si lo pudieron hacer el año pasado, ¿por qué no lo vamos a hacer este? Meten los dos osos, entran los tres en la avioneta, empieza la avioneta a coger velocidad y efectivamente la avioneta no podía con las 3 personas y los 2 osos y finalmente se estrella en una colina que está allí cerca. Los dos cazadores salen a rastras como pueden de la avioneta, miran a su alrededor y entonces le pregunta uno al otro: oye, Manolo, ¿dónde estamos? A lo que este le responde: creo que estamos 500 metros al norte de donde nos estrellamos el año pasado. No hay duda de que nos estrellamos una y otra vez. Y si seguimos haciendo lo mismo, pues nos volveremos a estrellar. Esto es lo que viene pasando desde hace más de 100 años en la medicina. Y digo desde hace más de 100 años porque en 1926 el doctor Peabody dio una conferencia en Harvard que fue enormemente aplaudida, que luego se transformó en un artículo en 1927 que fue el más referenciado a lo largo de la historia de la medicina, que se llamaba el cuidado del paciente, ¿vale? Y venía a decir ya en aquella época que los grandes hospitales que estaban surgiendo entonces funcionan como una especie de máquina fría que dificulta mucho la relación con el paciente, ¿vale? Si vamos a estudios más recientes, en 2023 General Electric publicó un artículo con el que dedicó muchísimos recursos con el objetivo de identificar las necesidades de los médicos y de los pacientes en diferentes sistemas sanitarios. Fijaros que entrevistó a unos 5.500 pacientes y a unos 2.000 médicos en 8 países distintos. Y los resultados no dejan lugar a la duda. Vale, los datos son clarísimos. En torno al 43% de los médicos se han planteado en algún momento dejar su profesión. El 39% de ellos no se siente feliz, orgulloso con lo que hace. Si vamos a los pacientes, nos encontramos con que el 42% de ellos afirma que cree o están convencidos de que sus médicos no les escuchan. El 43%, una cifra más o menos parecida, cree que no sienten ninguna empatía por ellos. Es decir, que a los médicos no les preocupa la evolución de su enfermedad. Hay un dato muy curioso y es que, sin embargo, sí están muy contentos, en torno al 70%, con su médico de atención primaria, al que conocen, al que ven todos los días, ¿no? Bueno, se han producido muchos cambios a lo largo de muchos años. El doctor García Guillén, por ejemplo, que es uno de las referencias a nivel mundial en bioética, venía a decir algo así como que en los 25 últimos años se han producido más cambios en la relación del médico con el paciente que en los últimos 25 siglos. Y lo que yo planteo es analizar cuáles son esos cambios, qué ha ocurrido. Vale, durante 2 años he estado investigando sobre esto, es relativamente sencillo y tiene que ver, está muy asociado a la forma en que funciona nuestro cerebro. Hoy sabemos que nuestra mente es tribal, de tribu, de grupo, ¿vale? Ha escrito mucho sobre esto el catedrático, el doctor Aguado de la Complutense, Pablo Malo y muchos otros investigadores de otros países, y básicamente lo que viene a decirnos es que el ser humano es generoso, es compasivo, es amable, pero lo va a ser sobre todo ¿con quién? Con los suyos, ¿vale? Lo que mejor hace nuestro cerebro diferenciar entre quiénes son los míos, quiénes son los otros. Esto supone que los desconocidos son un problema, en cierto modo, porque el 98% del tiempo de la evolución de nuestro cerebro vivimos en grupos pequeñitos, en donde todos se conocían. Los extraños eran algo raro, que generaban cierta incertidumbre, ansiedad, estrés en nosotros, ¿vale? De manera que cuando estamos delante de un extraño, lo primero que se activa es un cierto nivel de alerta, ¿vale? Y eso no es muy compatible
con el altruismo, con la compasión. ¿Vale? Hablaremos sobre esto porque cuando dejamos de ser desconocidos, la situación cambia por completo. Cuando logramos identificarnos con la persona que tenemos delante, tenemos menos dificultades para tener un paciente. Pero lamentablemente a día de hoy la medicina se realiza entre desconocidos. Hay muchísimas cosas que hablar sobre esto, causas, puedo contar en detalle lo que queráis, posibles formas de solucionar esto, trabajar, qué dicen los nuevos estudios, es realmente apasionante, así que contáis conmigo para un directo, para lo que queráis. Agradezco a ISO, como siempre, que cuente conmigo en esta iniciativa y aprovecharemos para contaros, os cuento, cuál es la importancia que tiene la confianza en este tipo en nuestro trabajo en diario, cuáles son las 3 Cs de la confianza: cabeza, corazón y compromiso, y cómo es el antídoto contra el sentimiento de vulnerabilidad. Los pacientes se sienten vulnerables. ¿Qué significa eso? Pues que toman conciencia de que están en una situación de dependencia, ¿vale? Es una relación vertical en donde uno tiene la capacidad de tomar decisiones, de proveer recursos, etcétera, y los pacientes sencillamente dependen de nosotros, y entonces en ese mismo momento toman conciencia de que esa persona que tengo delante, esa persona de la que dependo, puede hacer lo que quiera, puede ayudarme o no, cerraré la puerta del despacho y a partir de aquí me quedo solo. ¿Qué es lo único que me queda? Pues el antídoto que os decía, que es la confianza. Confiar en que esta persona se va a comportar como es esperable. Por ese motivo es por lo que confiamos en mi médico de atención primaria, que es el que conozco, con el que he creado un vínculo. Fijaros, para terminar, el doctor Peabody, en esta conferencia que daba, decía que el secreto de cuidar al paciente consiste en cuidar al paciente. Jugaba con la palabra care, de cuidado. El secreto de cuidar con el paciente consiste en cuidar, y ese significado de atender, preocuparse, prestarle atención, ¿vale? Él decía que el buen médico conoce a sus pacientes. Decía, el tiempo, empatía, comprensión deben dispensarse sin recato. La mayor recompensa será el lazo que se cree con el paciente, que es lo que da sentido a la profesión del médico. Como decía, este es uno de los problemas que tenemos en nuestra medicina actual desde hace ya muchísimo tiempo. El propio doctor Laín decía ya en los años 60 que no hay nada más de lo que esté de moda o que esté ahora en boga en la medicina moderna que hablar sobre la crisis que se está produciendo entre la relación del médico con el paciente. Así que contéis conmigo para hablar de lo que queráis, para charlar con este tema que es tan apasionante. Un saludo y nos vemos pronto.